Buenos días. Que la gracia y la paz de Dios, Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno de nosotros. El tema de hoy se ha titulado Demasiado tarde. El tiempo, el bendito tiempo que nos sigue dominando muchas veces, o domina a este mundo, ¿no? Y hablando de tiempo, digamos, la fracción más pequeña del tiempo es 0.01 centésimas de segundo. Aún esa cantidad puede ser demasiado tarde. Y si no, pregúntale a un corredor de 100 metros planos que quedó en el puesto número 41 porque quedó 0.01 centésimas de segundo más tarde que el último competidor y por eso no clasificó a los Juegos Olímpicos. Un segundo aún podría también ser demasiado tarde. Y si no, pregúntale a un conductor de coche que frenó demasiado tarde y causó un accidente por no haber frenado un segundo demasiado tarde. Un minuto también puede ser demasiado tarde. Y si no, pregúntale a un paciente que iba con un infarto y el tráfico lo demoró y llegó un minuto tarde y cuando llega a la sala de urgencias ya era demasiado tarde. 3 minutos pueden ser demasiado tarde. Si no, pregúntale a un estudiante que va a la universidad a presentar un examen de admisión, pero llegó 3 minutos tarde y no lo dejan entrar y no pudo conseguir el cupo para la universidad o para una cita de trabajo o para lo que sea. 3 minutos pueden ser demasiado tarde. 1 hora puede ser demasiado tarde. Si no, pregúntale a alguien que no hizo una inversión a nivel de la bolsa de valores y esperó 1 hora y cuando vino, pues perdió millones de millones, porque así se mueven esas dimensiones en la bolsa de valores. Un día puede ser demasiado tarde. Si no, pregúntale a un viajero que llegó tarde a la cita que le iban a dar para su visa y perdió la visa. 1 semana puede ser demasiado tarde. Si no, pregúntale a un agricultor que no regó sus cultivos por una ola de calor y perdió todos sus cultivos 1 semana después. 1 mes puede ser demasiado tarde. Y si no, pues preguntémosle a un emprendedor que lanzó su producto a la venta 1 mes después que la competencia y cuando vino ya era muy tarde. O 1 año puede ser muy tarde si te vas a hacer un chequeo médico 1 año después y ya la enfermedad ha avanzado demasiado. El tema de hoy se titula Demasiado tarde, pero yo no soy un profeta del desastre. A mí no me gusta predicar cosas negativas y ahorita todo lo que hablé fue de cosas negativas, pero a veces el tiempo juega en contra de nosotros y puede ser demasiado tarde, ¿no? Pero para llenarnos de inspiración, de gente que parecía que era demasiado tarde cuando intentaron algo, vamos a hablar de estos personajes que están allí. A lo mejor algunos de ustedes los conocen. El primero de la izquierda, su nombre es Harlan Sanders. Después de múltiples intentos de negocios y de fracasos, a los 65 años lanzó un restaurante de pollos muy famoso, no voy a dar la marca, pero hoy en día es la imagen, en todos lados vemos esa cara. Tenía 65 años cuando intentó cuando inició el negocio y fue exitoso. La segunda imagen que vemos ahí se llama Gladys Burrill. ¿Saben a qué hora corrió su primer maratón completo? Se dice fácil, un maratón son 42 kilómetros. Una persona en buenas condiciones de salud lo hace en 2 horas. La señora tardó 9 horas en terminar corriendo un maratón a los 86 años de edad. Parecía que era demasiado tarde. Mucha gente diría, no, es demasiado tarde, señora, ¿cómo va a intentar correr un maratón a los 86 años? Pues bueno, lo terminó. Y no solo eso, sino que a los 92 años implantó el récord como la persona con mayor edad en terminar un maratón, ella misma. La siguiente persona que vemos allí se llama José Saramago, un escritor portugués de literatura. Escribió su primer obra literaria a los 25 años y fue todo un fracaso. Tardó más de 20 años en volver a publicar alguna obra literaria. Luego a los 60 años de edad publicó una decentemente, tuvo éxito. Y a los 76 años ganó el Premio Nobel de la Literatura. Muchos decían, ya es demasiado tarde, para que siga escribiendo este señor debería retirarse. Nunca es demasiado tarde, ¿verdad? La siguiente persona que vemos allí en la imagen se llama Pepe Mujica, fue presidente del Uruguay
A los 75 años de edad llegó a la presidencia de la República después de haber estado 14 años preso. El de la imagen contraria a derecha es el presidente de México, AMLO. A los 71 años, después de varios intentos por alcanzar la presidencia, aún así siguió insistiendo, nunca fue demasiado tarde. El del medio, Nelson Mandela, 27 años en prisión y al salir alcanzó también la presidencia y transformó un país. Entonces, aunque todo parecía que ya sus tiempos les había pasado, Dios les dio una oportunidad para encontrar su pasión, para encontrar su propósito. Entonces, puede ser demasiado tarde para algunos, pero cuando Dios te da la oportunidad y tú deseas de todo corazón buscar ese propósito, siempre habrá tiempo. ¿Saben qué tenían en común todos ellos? Tenían un anhelo, un deseo, un sueño, unas ganas de lograrlo, una perseverancia, una insistencia. Deseaban alcanzar el éxito y al final la vida les dio la oportunidad. Pero bueno, entonces nunca digas o no digas, ya es tarde para mí. No digas, ya es tarde para mí. Di mejor, es el momento perfecto para Dios. Amén. Amén. Si hay el deseo en ti, si hay el anhelo, si hay las ganas, la insistencia, puedes intentarlo. Nadie puede conseguir en la vida aquello que no busca, que no pretende, que no persigue. Sea algo material o algo espiritual. Nadie puede alcanzar la salvación si no desea realmente alcanzar la salvación. Nadie puede agradar a Dios si no desea realmente agradar a Dios. Nadie puede encontrarlo si no lo busca y no lo busca de todo corazón. Ellos, todos esos personajes tenían algo en común y era ese deseo. Ahora, eso es lo que el mundo secular, la vida diaria nos da como ejemplos. Pero si el mundo secular nos da ejemplos de que sí se puede, ¿cuánto más podemos esperar de un Dios todopoderoso que nos promete una vida en abundancia? Amén. Si eso hace la gente del mundo aún incrédula y logra el éxito, ¿cuánto más para los hijos e hijas de Dios? Que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué podemos esperar? Entonces, nunca subestimes a una persona que todavía sueña. No lo subestimes, no importa la edad que tenga, no lo subestimemos. Su corazón late al ritmo del propósito de Dios. Yo no sé si tu corazón aún late al ritmo de un niño soñador que aún ve, imagina visiones, o estás resignado, conformista, sí, esperando que, bueno, esto fue lo que me tocó la vida, ley de vida. Y resulta que no es así. Lo vamos a ver con ejemplos bíblicos, no con ejemplos del mundo, vamos a verlo con la palabra de Dios. Entonces, no digamos es tarde para mí, es el momento perfecto para Dios. Entonces, vamos a cambiarle el título a la predicación. No se llama demasiado tarde. Mejor pongámosle de título, nunca es demasiado tarde. Después de esta introducción, acompáñenme en una oración para que sea Dios el que guíe este estudio, esta palabra de Dios llegue a sus corazones y marchite, como ese, florezca un fruto gozoso, que dé fruto en cada una de nuestras vidas, que nos transforme, que no sigamos siendo los mismos después de esta palabra de Dios aprendida el día de hoy. Oremos. Padre amado, Dios eterno, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de hablar de tu palabra, de exponerla, Señor, de llevar tu mensaje de ánimo, de esperanza, de fe, de gozo, con valentía, Señor. Permítenos, Dios, que tu palabra sea expuesta y que nos deje unos corazones abiertos, una mente dispuesta, Señor, a comprender, a agradarte, a alabarte y a transformar nuestras vidas. Todo te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, por favor.
Eclesiastés 3:1, escrita por Salomón. Dice la Biblia que no ha habido hombre más sabio que él, después de él, ni antes de él. Entonces, vamos a tomar esta palabra con sabiduría, inspirada por Dios, y dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, pero hay que quererlo. ¿Tú qué quieres, amada hermana, amado hermano? ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Qué sueñas? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué propósito tienes? ¿Qué anhelo? Hay algo dentro de ti que suena y que palpita a un ritmo diferente. Pues pídeselo a Dios y dile: Dios, concédeme esto, y haz una acción diaria para lograrlo, para la gloria y honra de Dios, no para tu gloria, para tu beneficio, para no, para la gloria y honra de Dios. Entonces, muchas veces creemos que ya es muy tarde para cambiar, ya es muy tarde para comenzar un proyecto, para restaurar una relación o para seguir a Dios. No, es que ya es muy tarde, yo debía haberlo hecho cuando era más joven. No, es muy tarde para bajar de peso. No, ya yo estoy no puedo, no, nunca es muy tarde. O ya es muy tarde para yo aprender un idioma. ¿Para qué yo voy a aprender un idioma a estas alturas de mi vida? Lo que sea, ponemos excusas para no comenzar algo que puede ser de utilidad para ti. Y no, resulta que para Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. Nosotros medimos el tiempo, tal vez, bueno, vamos a vivir tantos años y si no logré algo a tal edad, ya no. Y así no mide Dios el tiempo. ¿Cómo mide Dios el tiempo? Vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 3. Esta la hemos leído, muchos la sabemos de memoria incluso. Pero hay que recordarla siempre. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es Dios. Dios le da toda una vida al ser humano para que lo busquemos de todo corazón. Ya lo leía esta mañana mi hermano Moisés en la escritura de la viña, ¿no? Decía que unos fueron a las 6 de la mañana a trabajar, otro a la hora tercera, que era como las 9 de la mañana. Otros fueron a la hora sexta, que era como al mediodía, otros a la hora novena, que era como las 3 de la tarde, y aún otros fueron a la hora décima, que era como las 4 de la tarde. Y ese mensaje lo que nos quiere decir es la edad a la cual nosotros vamos aceptando el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor, el dueño de la viña, mandó a llamar a los que llamó a la primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, y fueron a trabajar, pues digamos que esos son aquellos que se bautizan bien jovencitos, bien de niños. Fueron llamados a la viña del Señor y aceptaron el llamado y trabajaron toda una vida, toda la jornada diaria. El pago al final de la jornada era un denario. El pago al final de la vida del cristiano es la vida eterna. Luego fueron otros a la tercera hora. Son aquellos que
aceptan el llamado de nuestro Señor Jesucristo, pues a sus 20 y tantos años, 25 años de edad, terminan la jornada y reciben el mismo pago que los que recibieron el llamado de las... Los que fueron a la hora sexta, el mediodía, son aquellos que reciben el llamado del Señor a los 40 años de edad. Hay muchos que se bautizan, reciben el llamado del Señor a los 40. Terminan su vida igual a la edad que, y el pago que Dios le ofrece es la misma, es la vida eterna, lo mismo que el que desde jovencito. Luego a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, es como ya alguien a los 60 años llega a los pies de Cristo y al final es la misma promesa. Y luego la hora décima, ya aquellos que a los 70 años podrían ser. ¿Qué tenían en común todos? Que cuando el Señor de la viña los llamó, acudieron. No dijeron, no, maestro, yo no voy. Y recibieron la paga. Y así debe ser. Dios te está llamando hoy a trabajar en la viña del Señor. Te está llamando. ¿Qué estás haciendo tú con ese llamado? No es un hombre, no es acá, no es colaborar, no es el predicador, no, es al Señor Jesucristo, porque a Él servís, decía esta mañana en la bienvenida a mi hermano Jesús. Es a nuestro Señor Jesucristo a quien servimos. Entonces, te está llamando hoy, sientes que es Jesús que te está invitando a trabajar en la viña del Señor. No predicas aún, hermano, no enseñas, no invitas a otros, no compartes de tu fe con otros, pues este es el llamado a trabajar a la viña del Señor. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. Lo que para el hombre pareciera tardanza, para Dios es preparación. Dios te está preparando para el momento que tú decidas. Sí, es verdad, ya no puedo seguir viviendo la vida como la he estado viviendo hasta ahora. Esto es Dios preparándome. Entonces, ¿qué hago con esa llama, con esa pasión, con ese fuego interno que sé que es lo que tengo que hacer? Sé que es lo que Dios espera de mi vida. Sé que es el llamado que estoy teniendo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a apagar? Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo, ¿verdad? Vas a apagar esa llama, esa luz que eres. Somos sal y luz de este mundo. Entonces, hoy te está haciendo el llamado. El tiempo de Dios es perfecto. Hoy es el justo el momento para comenzar. No importa que el mundo crea que es demasiado tarde. Decía Moisés, Señor, es que yo no soy bueno de palabra, yo soy tartamudo, y le puso a un ayudante para que lo acompañe, ¿verdad? No hay excusas para Dios, no hay excusas cuando Dios te hace el llamado. Entonces, vamos a ver ejemplos bíblicos. Ya no son el del pollo, ni la maratonista, ni José Saramago, no. Vamos a ejemplos bíblicos. Empezar de nuevo. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Y dice la escritura que tenía la matriz, o era estéril de matriz. No podía tener hijos. No había tenido hijos hasta los 90 años de edad. Nunca es demasiado tarde para ver promesas cumplidas y ver la gloria de Dios. Si no, pregúntale a Sara y a Abraham. Pregúntale, anda, busca la Biblia. Pregúntales cómo fue eso. Cuando le creyeron, ¿qué tenían en común? Le creyeron a Dios. Hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, ella fue madre a los 90 años y a su vejez Dios le concedió a Isaac el hijo de la promesa. No era el hijo con la esclava que ellos en su conocimiento humano limitado dijeron, bueno, Dios te va a dar una promesa, vamos, toma por mujer a nuestra esclava. No. El hijo de la promesa Dios se lo concedió a los 90 años a través de su vientre. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si no, preguntémosle a Noé, que a los 600 años de edad después del diluvio empezó a poblar la tierra de nuevo. Era demasiado tarde, imagínense. No era demasiado tarde. Los planes de Dios son increíbles, pero le creyó. Imagínate, nunca había llovido en la tierra y Noé comenzó a construir un arca porque iba a caer un diluvio. ¿Quién le creería, no? De la época. Pero él sí le creyó a Dios, construyó el arca y después aceptó el llamado a poblar la tierra con su familia, con los que
Dios había elegido. Tú, hermano, hermana, ¿le crees a Dios? ¿Qué llamado te está haciendo? ¿Le crees? ¿Vas a comenzar de nuevo a partir de hoy? Yo sí quiero. Y por eso esto es para mí. Esto es para llenarme de ánimo para el nuevo Elvis que Dios espera que sea de mí. Nunca es tarde para restaurar lo que se había perdido. Si no, preguntémosle a Job, que después de haber perdido todo, sus hijas, sus hijos, sus propiedades, Dios le dio aún más de lo que tenía antes. Pero le creyó, no negó de la fe, a pesar de que le dijeran lo que le dijeran. Él estuvo firme. No hay límite de edad para que Dios cumpla una promesa. Y vamos a seguir viendo ejemplos. Liderazgo de Moisés a los 80 años comenzó su llamado como el libertador de Israel. Nunca es tarde o nunca es demasiado tarde para comenzar un ministerio poderoso y gobernar con sabiduría. Y si no, vamos a preguntarle a Moisés, que a los 80 años, a ver, ¿quién tiene acá 80 años? Alguien con 80 años creyendo que Dios te está llamando para un ministerio poderoso como a Moisés. Hermano, sí, ¿le crees a Dios? Que a los 80 años Dios llamó a Moisés, como te puede estar llamando a ti hoy, para ayudar, para liderar con sabiduría, con conocimiento, con experiencia, para sanar heridas del pasado. Que para algo es la sabiduría, para que algo son los años, ¿no? Para algo se respeta a un anciano que ha tenido sabiduría y experiencias y vivencias. Entonces sí, Moisés le creyó a Dios. Tu pasado no invalida tu futuro. No es que, Moisés dijo, es que yo maté a un esclavo por allá, que no, que yo, a un egipcio, perdón, cuando joven, no, que yo, no. No importa el pasado que haya tenido Moisés, cuando Dios lo llamó, vino a hacer la función para la cual se le encomendó. Tu futuro es cuando Dios te llama. Si sientes que Dios te está llamando hoy, no dejes que se apague esa llama. Nunca es demasiado tarde para recibir justicia. Recordemos aquella viuda insistente que iba con aquel juez, ¿se recuerdan? Él insistió hasta que el juez. Nunca es demasiado tarde para rogarle, para pedirle a Dios. Seguimos viendo ejemplos. El arrepentimiento del ladrón en la cruz. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse y para ser restaurado. Y si no, preguntémosle al ladrón al lado de la cruz, al lado de Jesús, que a los últimos minutos antes de subir al cielo le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, ¿verdad? Nunca es demasiado tarde para recibir gracia. Si no, vamos a preguntarle igual a Rahab. Su vida se transformó, todos sabemos la historia de Rahab, lo que era antes de, y logró esconder a unos espías, ¿verdad? Esconder a los israelitas de los espías, y resulta que luego llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Luego en el Evangelio de Mateo se expresa como parte. Entonces Dios puede transformar la vida de alguien, no importa cómo haya sido tu pasado. Nunca es demasiado tarde para experimentar liberación, y si no, pues el pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud y lograron ir a la tierra prometida. Nunca es demasiado tarde. A minutos de morir, el ladrón en la cruz creyó, reconoció a Jesús y fue salvo. Tuvo un encuentro con Jesús. Muchos de nosotros hemos tenido encuentros con nuestro Señor Jesucristo, pero ¿ha transformado realmente nuestras vidas ese encuentro? A diario debemos tener ese encuentro con Jesús. A diario debemos transformar y hacer morir esas viejas pasiones, esa vieja naturaleza que está en cada uno de nosotros. Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Si no, preguntémosle a Zaqueo. Era recaudador de impuestos y de manera deshonesta quitaba, ¿verdad? Y dice que después de un encuentro con Jesús, su vida fue transformada, y dice que devolvió lo que había ganado de manera deshonesta. ¿Sí o no? Nunca es tarde. No importa tu pasado, no importa. Dios te está llamando el día de hoy. Nunca es demasiado tarde para ser transformado. Si no, preguntémosle a María Magdalena, quien era atormentada por 7 espíritus, dice la Escritura, y luego fue una de las primeros testigos en presenciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Qué increíble cómo Dios puede transformar la vida de una persona así, en un instante. Y debes hacerlo en nosotros. Ahora tú te pregunto, ¿hay algo de lo cual tengas que arrepentirte, que no te hayas arrepentido sinceramente? ¿Hay algo que haya que cambiar en tu vida? ¿Hay algo que debes dejar atrás? Tomar la cruz y seguir a Cristo. Eso que más te cuesta. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más nos pesa en la vida? Es allí donde hay que tomar la cruz y seguir a Cristo. No es una cruz física, un crucifijo. No. Tomar la cruz es algo pesado, algo que nos cuesta a nosotros cargar para seguir a Cristo, seguirlo y obedecerlo. Como aquel hombre rico que le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer? Le dijo, no mates, no robes, no adulteres. Todo eso lo hago desde joven. Solo una cosa te falta, le dice. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Muchas veces nos creemos buenos porque hago esto, y ya es suficiente. No, todavía no. Hay que seguir a Cristo, pero como Él manda. Como Él manda. El ABC de seguir a Cristo. Sigamos con ejemplos de propósito. Nunca es demasiado tarde para encontrar el propósito en tu vida, un propósito de Dios. Saben que Caleb fue el que alcanzó la tierra prometida, ¿no? Y a los 85 años de edad reclamó la tierra prometida y todavía tenía fuerza para conquistar. Dice la Escritura que declaró que seguía tan fuerte como a los 40 años. ¿Han leído esa Escritura, hermano? Los invito a que la busquen. Mira, ahí está en Josué 14, 10 al 12. No es ahorita, porque se nos va a hacer larga la predicación, pero dice que él empezó hace 45 años a llegar a la tierra prometida, y a la edad de 85 llegó y declara que sentía tantas fuerzas como a los 40 años, o como hace 45 años atrás, y se calcula pues entonces que tenía 40 años. Y todavía pidió la montaña para conquistar. ¡Wow, hermano! Imagínate tú a los 80 años pidiéndole a Dios, déjenme subir a la montaña más alta para conquistar. Ese era el espíritu, el deseo que tenía Caleb. Había un deseo, un anhelo, le creyó a Dios. Y no es que antes vivían más, no, era la misma fuerzas de hoy en día, las mismas edades, llegaban hasta 120 años estos seres. Entonces, wow, Caleb me inspiró saber que a los 85 años decía que se sentía tan fuerte como a los 40. Los invito a que lo lean. La fe mantiene viva la visión aunque pasen los años. Nunca dejes de soñar. No dejemos de soñar. Nunca es demasiado tarde para ser levantado. Si no, preguntémosle a Daniel, que ya era un anciano y seguía firme en su fe, y Dios lo libró de la fosa de los leones. O nunca es demasiado tarde para cumplir los sueños, aunque ya se hayan apagado. Y si no, preguntémosle a José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero Dios tenía un propósito de esa venta como esclavo. Y pasó malos momentos e incluso lo mandaron a la cárcel y parecía que aquel sueño que él tenía de niño, no sé si recuerdan, han leído esa escritura, los invito a que la lean. Él soñaba que las espigas de sus hermanos le hacían reverencia a la espiga propia, ¿no? Era un sueño, pero era la revelación de Dios del propósito. Luego sus hermanos vienen y lo honran a él por el puesto que le había dado el faraón. Pero parecía que los sueños ya se habían perdido después de años en la cárcel. Y resulta que Dios aún así lo llamó a la época de las vacas gordas y de las vacas flacas para darle el alimento para que su tribu, su pueblo no pereciera de hambre. Entonces nunca es demasiado tarde para encontrar el propósito para el cual Dios te ha creado. Dios no nos creó para vivir una vida aquí secular y bueno, y vivir y llegar al día de mi muerte y bueno, y yo confío en Dios. No, Dios nos está haciendo un llamado para hablar de su palabra, para mandar el mensaje. Ir a la gente de todas las naciones y hacerlas mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es el propósito de un cristiano. Y después enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado. Pues eso es lo que hay que hacer, predicar la palabra de Dios hasta el último día de nuestras vidas. Nunca es demasiado tarde para recibir milagros.
y volver a la vida. Y si no, preguntémosle a Lázaro, que cuando ya llevaba 4 días en el sepulcro, Jesús lo llamó y salió vivo. Lloré anoche leyendo esta escritura. Y bueno, vamos a releer esto para ver. Y lloré porque él amaba mucho a Marta y a María. Era alguien cercano a él, y cuando lo mandan a avisar que Lázaro estaba enfermo, Jesús no fue. Jesús se tardó 4 días. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero él dice, esto no es para muerte, esto es para la gloria y honra de Dios. El tiempo de Dios no lo mide como lo medimos nosotros. Lo hizo deliberadamente. Y dice que cuando regresó, su hermana le dijo, maestro, si hubieras venido, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Y Jesús se entristeció y hasta lloró. Lo amaba y sabía para qué era, y oró y le dijo, gracias, Padre, por oírme, para que todos los demás creyeran. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y lloraba yo de ver cómo a un seres queridos a quienes amaba, y aún así dejó que muriera, que pasara para un propósito. No es cuando uno quiere, es cuando Dios así lo haya señalado. Y fue para gloria de Dios. Todos ahí fueron testigos y lo vieron, y wow, eso fue, si lo hubiera sanado, porque él tenía el poder para sanarlo, como sanó a la hija de aquel funcionario romano, ¿no? Que le dijo, vete a tu casa y te estará sana. Cuando regresa le dice, sí, tu hija sanó a tal hora. Ay, calculó, esa fue a la hora que Jesús me dijo. Pudo haber hecho lo mismo con Lázaro, pero no. Lo hizo con una intención. El tiempo de Dios no es demasiado tarde. Después de 4 días, dice, mandó a abrir el sepulcro y dijo, ya tiene 4 días, ya hiede, dice la escritura. Y aún así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Él, así lo eligió. Nunca es demasiado tarde para creer y recibir milagros. Si no, preguntémosle al paralítico de Betesda. Después de 38 años enfermo, Jesús lo sanó con solo una palabra. También me leí esta escritura y era un hombre paralítico. Decía que el ángel del Señor venía de tiempo en tiempo a mover el agua del estanque, y el que se metía primero al estanque quedaba sano. Y este pobre hombre paralítico no podía meterse porque, claro, siendo con su limitación, cada vez que intentaba ya otro lo hacía y no podía quedar sano. Y Jesús le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y él le cuenta, y Jesús lo sana. 38 años enfermo. Pudo haberlo sanado antes, pero todo tiene un tiempo. Nunca es tarde para recibir milagros. Estás enfermo, hermano, tienes alguna dolencia, algún malestar, has estado padeciendo por muchos años algo. Pero nunca es demasiado tarde para recibir la sanación de parte de Dios. Y Dios sí tiene el poder para sanarte. Si tú le crees a Dios, si tú lo buscas, le obedeces, le agradas, lo honras, lo glorificas, Dios va a responder tu oración. Dios va a buscar los medios para sanarte. Nunca es demasiado tarde para levantarse y caminar. Y si no, preguntémosle al cojo que Pedro y Juan sanaron en la puerta La Hermosa. ¿Se recuerdan? Dice igual que después de muchos años postrado, de repente entró en el templo saltando y alabando a Dios. Obviamente la escritura no habla de esto, ¿no? Jesús en muchas ocasiones pasó por el templo, por la puerta La Hermosa. Y este hombre había estado enfermo por muchos años. No sabemos si estaba cuando Jesús estuvo. No lo dice, no vamos a especular sobre eso. Pero el hecho es que tenía muchos años enfermo. Y se esperó el momento que Pedro y Juan lo hicieran. ¿Para qué? Para demostrar el poder del Espíritu Santo. Entonces nunca es demasiado tarde para recibir la sanación, el milagro, para buscar un milagro, al igual que la mujer del flujo de sangre. 12 años con flujo de sangre. Y nunca fue demasiado tarde. Ella fue y tocó el manto del Señor. No por el manto, sino por Jesucristo. Entonces, si tienes alguna enfermedad, hermano, créele a Dios. Dios está dispuesto a sanarte, pero tienes que buscarlo a Él como el verdadero doctor de doctores. Mostrar todas tus preocupaciones a Él. Bueno, fíjense, Dios no se fija tanto
en cuándo comienzas. No, Dios no ve cuándo comienzas, Dios se fija es cómo terminas. Porque podemos comenzar muy bien y hacemos las cosas muy bien, pero si al final la terminamos haciendo mal. Fíjense la parábola nuevamente de la viña del Señor. Los que comenzaron a las 6 de la mañana comenzaron muy bien, desde jovencitos o a primera hora, y trabajaron todo, y al final se sintieron agraviados, como ¿cómo nos vas a pagar un denario igual que a los otros después de haber trabajado todo el día? Al final no acordé contigo pagarte un denario, entonces, ¿por qué no me dejas ser bondadoso con el otro? ¿No puedo acaso hacer con lo mío lo que quiero? Entonces, no es cómo comienzas, es cómo terminas. Y el pasado no puede detener lo que Dios puede hacer por ti a partir de hoy. Dios cuando se retrasan las cosas no es que Dios te está rechazando. No. Muchas veces espera que estemos listos espiritualmente. Mira, nunca es tarde para creerle a Dios. Y si no, preguntémosle a Tomás, que a pesar de que no estuvo allí la primera vez cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, después de poner sus dedos en la llaga, pudo creer y reconocer. Entonces, nunca es demasiado tarde para creer. Nunca es demasiado tarde para entender la verdad, como le pasó al funcionario etíope, que era alguien que creía en Jesús, creía en Dios, venía desde Etiopía, venía a Jerusalén a buscar adorar a Dios, pero iba leyendo las escrituras y dice que no las entendía. Y el Espíritu del Señor mandó a Felipe a que se las explicara. Y wow, fue cuando las entendió. Nunca es tarde para entender realmente una escritura. Puede ser personas que lleven años leyendo las escrituras, escuchando de Dios, pero no hace el clic, no hace el cambio necesario en la vida que Dios espera de cada uno. Nunca es demasiado tarde para agradecer por las cosas que hemos recibido, hermanas y hermanos. Si no, preguntémosle al leproso que fue sanado. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno fue a agradecer. ¿Hay algo de lo cual tú tengas que agradecerle a alguien? Agradécele. A Dios sobre todo. Pero si hay algo que tienes que agradecerle a alguien, vamos a agradecerles. Ahora, yo siempre el cristianismo lo he visto como algo práctico, no una teoría. Todo esto que hemos escuchado, leído, hablado, no es teoría para aprendernos de memoria. Esto tiene que llamarnos a acciones, a motivarnos a hacer cosas. ¿Qué tenían en común todas estas personas de las que hemos hablado hoy? ¿Qué tenían en común el que estaba en la cruz? ¿Qué tenía en común la mujer que tocó el manto de Jesús? ¿Qué tenía en común el paralítico? ¿Qué tenía en común? Ellos tenían un deseo, un anhelo de ser sanados, de encontrar en Jesús esa transformación. ¿Qué tenía María Magdalena, atormentada por 7 demonios? Tenía un deseo de ser transformada. ¿Qué tenía Zaqueo, que iba y se montaba en un árbol a tratar de ver a Jesús? Había un deseo de conocer, de ser transformado. Todos tenían un deseo de buscar el cambio en sus vidas. ¿Tú qué deseo tienes hoy? ¿Qué cambio quieres hacer el día de hoy? Si Dios te llama hoy, no pospongas más tu decisión. No te compares con quienes ya comenzaron antes. No. Esta es una carrera que todos tenemos por delante. No hacia atrás, no hacia los lados. ¿Quién va contigo? Si vas solo. No. La meta es allá. La salvación, la vida eterna. Dedica tu presente y tu futuro a lo que realmente vale la pena, que es servir y agradar a Dios. Vamos, yo creo que es el momento. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Si no, pregúntale a José, que después que sus hermanos lo vendieron como esclavos, los perdonó y les dio todo lo que necesitaban. Si hay alguien a quien tengas que perdonar, perdónala. No cargues ese peso encima. O nunca es tarde para pedir perdón. Pregúntale a Jacob, que engañó a su hermano Esaú, y después de muchos años hubo una reconciliación y fue perdonado. Pide perdón. A quien tengas que pedirle perdón. El tiempo de Dios no es como el nuestro, pero ve y pide perdón. Nunca es demasiado tarde para aceptar el llamado que Dios te está haciendo el día de hoy.
Concluimos con Filipenses capítulo 1, versículo 6. Acompáñenme, por favor. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importa cuánto te hayas tardado, Dios puede hacer cosas grandes contigo a partir de este momento. Nunca es demasiado tarde cuando Dios está presente en tu propósito. Pónselo en las manos de Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. A Dios sea toda la gloria.